ir armando el glosario lo que me comentaba mi compañero Almazán de crear varias empresitas y todo este mar de lo que nos comentaba, en economía eso se le llamaría como economías de escala, crear economías de escala, crear diferentes empresas, bueno, todo lo que nos explicaba mi compañero, eso lo denomina como economía de escala. Y retomando un poquito lo del comentario que hizo nuestro compañero, vemos, él nos habla que la productividad, cómo trabajaban, todo este rollo. Yo aquí le agregaría un poquito más, y tratándolo de enlazar con lo que comentaba nuestro compañero Almazán, qué tanta relación puede haber el concepto de productividad actualmente con la escolaridad. ¿Para qué? Para que pudiéramos estar hablando de cuántas personas podríamos estar colocando como servidores públicos de confianza, o qué tanta incidencia podríamos llegar a tener. Bueno, y habría que ver ahí si los servidores públicos de confianza, primero podríamos meter nosotros algunos ahí, y la segunda es si ellos podrían pertenecer o seguirían perteneciendo al sindicato, ¿no? En esos términos, o cómo podría ser. Yo ahí sí desconozco la ley de servidores públicos, si hay alguna contradicción, que yo creo que la van a resolver más adelante para adecuarla hacia ese término. Y creo que por ahí yo haría otra vez la referencia, ¿no? Bajo los conceptos y qué tanto nos podemos entrar ahí. ¿Qué tanto modifica esto lo que se nos está viniendo diciendo, sobre todo la parte que se nos viene comentando, ¿no? Lo de Lerma, lo de Necaxa? A mí me quedó la duda con lo que comentaba el compañero Almazán. Yo pienso que el SME no puede ser propietario de Necaxa, creo que no puede ser propietario de Lerma, ni de ninguna de esas centrales. Porque el sindicato no tiene esa personalidad jurídica, y se ha dicho que no, nos la van a dar al SME. No, yo creo que más bien tiene que, para que nos quede bien claro, es que tú la vayas a operar, que tú seas el trabajador, pero no que tú seas el propietario de la misma, ¿no? Porque va a ser un mercado eléctrico. Creo que decías que es más seguro que eso se lo den a una filial, una subsidiaria, a una empresa privada, y que parte del acuerdo político sea, bueno, con el propio SME, a partir de que ahí está buena parte del fondo de reserva y del seguro sindical, el cual todavía no se ha terminado la liquidación del uso y fuerza del centro, ¿no? Pero no sé si pudieras comentar un poco más de eso. Bueno, yo lo puse en un plano hipotético, es decir, si nosotros tuviéramos algunos miles de millones de pesos, podríamos organizarnos en una empresa, y esa empresa podría optar en una subasta para adquirir los bienes de lo que va a ser la extinta Luz y Fuerza del Centro. O sea, eso lo dejo claro de acuerdo a lo que señalan las leyes, la ley de sociedades mercantiles. Para ser un propietario de esta naturaleza necesitas constituirte en una sociedad de la naturaleza que sea, una sociedad que tenga un registro que sea reconocido. Dije, el sindicato puede ser, pero que se requiere tener miles de millones de pesos, que no tenemos. Entonces, yo lo menciono para ir viendo lo que hipotéticamente puede suceder y lo que en el plano de la realidad va a suceder. Como no tenemos ese dinero, el sindicato no puede ser el propietario. Pero no es lo mismo decir, no puede ser el propietario. ¿Ay, por qué? Pues por esto, tan simple. Se requiere un capital constitutivo para poder acceder, en el supuesto de que esos bienes sean subastados. Lo otro es de que Comisión Federal de Electricidad, y hace rato me estaba yo acordando algunas cuestiones que tienen que ver con esto, a Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, le quedó a deber una cantidad, resultado de la relación precio de compra, precio de venta de energía eléctrica, algunas decenas de miles de millones de pesos. Puede utilizar ese mecanismo para quedarse con una parte de la propiedad, con una parte. Eso puede ser consultado en el último estado financiero de Luz y Fuerza del Centro, que existía esa deuda, ¿no?
No sé, esa es parte del interrogante, durante estos 4 años, 8 meses, cómo ha sido amortizada esa deuda. ¿Sí? Pero de que está reconocida esa deuda, está reconocida. CFE podría ser entonces un primer postor para la adquisición de parte de esos bienes. Y luego lo pueden ser cualquier otra empresa de las que ya están operando. Lo mismo puede ser Iberdrola, Mitsubishi, etcétera, etcétera. O alguna nueva que decida constituirse con un capital inicial para comenzar a operar en el mercado eléctrico mayorista o con planes para construir plantas futuras o para adquirir las que todavía existen. Entonces, pues esa parte es relevante porque nos muestra las posibilidades de diferentes patrones con los cuales nos vamos a contratar en el proceso de la llamada reinserción laboral. Si fuera con CFE, ahí la mesa de gobernación tiene un mayor peso. ¿Por qué? Porque a la fecha CFE es un organismo público descentralizado en vías de convertirse en empresa productiva del Estado y hay una relación de mando a través del Ejecutivo Federal, ¿sí?, como representante en esa estructura del Ejecutivo Federal y de los organismos públicos descentralizados. Aún bajo la condición de empresa productiva de Estado, va a haber un nivel de autonomía, pero va a haber también una relación de control. Como ellos dicen, finalmente siguen siendo propiedad del Estado. Y ahí una mesa política puede incidir en la toma de decisión en una empresa productiva del Estado. Pero en el caso de las subsidiarias, en el caso de filiales, en el caso de empresas privadas tal cual, pues no, porque no se le puede imponer a una empresa privada la contratación de X o Z cantidad de personal. Sí puede ser un vehículo, digamos, facilitador de una negociación, ¿no?, en la que, digámoslo así, la Secretaría de Gobernación frente a Iberdrola, en el caso de Necaxa, pueda recomendar, dada la naturaleza del hecho, que sean los trabajadores de allá, suponiendo que fuese Iberdrola. Si fuese Comisión Federal de Electricidad, pues habría una relación de mando que se haría llegar para que se diera esa contratación. Pero vean la diferencia entre operar una decisión política a través de una línea de mando del Ejecutivo Federal, a hacerlo a través de una decisión política para compartirlo con una empresa privada. No le puedes doblar la mano para obligarlos a que nos contraten. ¿Qué opera ahí? Pues ahí opera el que tú te presentes con esas empresas privadas y les digas: soy el sindicato titular en esta zona, soy el sindicato nacional de industria, usted va a operar aquí, por lo tanto tiene que negociar conmigo. El personal yo se lo propongo. Un poco como operaba, aunque no se veía porque era de a granito, como operaba la cláusula de inclusión y de exclusión con Luz y Fuerza del Centro. Para poder entrar a trabajar tenías antes que afiliarte al Sindicato Mexicano de Electricistas y eso te permitía ser contratado por Luz y Fuerza del Centro. Ese mecanismo es el que se va a requerir operar frente a una empresa privada clásica, tipo Iberdrola o cualquier otra de las que van a operar en la región central del país. Y no va a ser un asunto de que se resuelva solamente exhibiendo tu registro como Sindicato Nacional de Industria en la zona centro, porque lo van a hacer también el Sindicato Charro del SUTEM. Tú vas a alegar que fuiste primero y eso te da una primicia, ¿sí?, pero va a haber una competencia real por la sindicalización, por la contratación en la zona de nosotros. Como nosotros también lo vamos a poder hacer eventualmente en cualquier otra parte de la República con el mismo registro. Claro, estoy hablando de lo hipotético, porque si complicamos el asunto agregando el tema de las relaciones políticas, en este caso del papel que juegan los charros, pues van a preferir una negociación con los dirigentes charros que con un sindicato como el Mexicano de Electricistas. Y ahí entras ya en una relación de poder, en una relación de disputa, tanto de la materia
como de la zona de trabajo para la contratación de nuestro personal. Y va a ser diferente si se trata de Comisión Federal de Electricidad a si se trata de una empresa privada. O sea, no va a ser un asunto sencillo, no va a ser un asunto simple, va a ser un asunto complejo, pero tenemos muchas posibilidades, dada nuestro asentamiento aquí en la región central del país, a que somos un sindicato organizado, ¿sí?, en donde pues, hay una estructura y una vida democrática que puede operar a favor de esto. Y hay algo de mayor interés, pero que hay que valorar, ¿no? A este gobierno le interesa no resolver bien, pero sí resolver el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les conviene más asentar su proceso privatizador en un mar en donde puedan ellos mostrar que se está resolviendo el conflicto del SME, a mantener la imposición de ese proceso privatizador por un conflicto todavía en funciones, luchando. Entonces, ahí hay consideraciones de mucho tipo. Agréguenle la económica, ¿sí? No repuntan. Para ellos sería más fácil imponerse bajo una condición de desarrollo económico y se les complica cuando no hay un horizonte de desarrollo económico, por lo menos para los próximos 3 años. Esa es una realidad, tanto desde el punto de vista de las llamadas bondades o virtudes del proceso privatizador por su mercado eléctrico mayorista, como del desarrollo de la crisis económica en México. No se ve un horizonte que les permita a ellos jugar con eso para ignorar la solución del sindicato. Una pregunta. Las hidroeléctricas son muy pequeñitas y ocupan muy poquita gente. Entre todas, según Martín, se ocuparían algunos 600, pero no llegaría a ampliarse 600 trabajadores. Por ahí no estaría, sería una parte pequeña de la solución, pero donde estaría la solución real sería la creación de un organismo especialmente creado para cumplir el papel que hacía Luz y Fuerza, ¿no? Y parece que eso sí es viable. Parece ser, bueno, acaba de decir Martín en una de sus intervenciones que en Ottawa hay una empresa municipal, ¿verdad?, que la crearon específicamente para cumplir esa función. En Nueva York se comenta que primero se privatizó el servicio de energía eléctrica y después se creó un organismo especial para abastecer a nivel municipal a la ciudad de Nueva York. Así como esos han de haber otros antecedentes que le dan viabilidad a este proyecto que se está vislumbrando, al acuerdo de la Asamblea del DF, que puede evolucionar hacia allá y ocupar a los miles de trabajadores, ¿no? Esto pues, son pequeños avances, esto de las hidroeléctricas, ¿no? Pero estamos hablando de emplear a 16,000 o un poco más tal vez. ¿Qué otros antecedentes hay a nivel mundial? Porque parece que no son solo esos, parece que hay muchos otros ejemplos, ¿no? Se habían privatizado y se reestatizaron, especialmente para abastecer a grandes ciudades, como sería en este caso la Ciudad de México. Hay otros ejemplos, aparte de Nueva York y Ottawa. Enrique. Un comentario. Y Mari. A eso está, por eso decía que, por lo que yo he leído, yo creo que estamos más enfocados hacia el proceso neoliberal chino. En China, todo lo que es la distribución y la transmisión lo maneja el Estado. De hecho, hay varios que dicen que cada ratito le mete el Estado, ¿no?, porque siempre están en quiebra. Y todo lo demás es privado. Muy parecido. No hay, bueno, por lo menos yo no he encontrado un estudio real sobre eso, pero muchos escritores hacen referencia a ese tema, que ha sido la base fundamental del proceso neoliberal chino. Entonces, creo que sería lo más reciente que tendríamos y que todavía está así como que jugándose. Habría que bueno. Mari. Bueno, yo opino que el proceso que estamos sufriendo
sí es la entrega de la riqueza energética a los Estados Unidos. O sea, creo que no está permeado por otros modelos, sino las necesidades energéticas del imperio, pues aquí las van a cubrir. Y valía la pena, porque yo también he estado pensando este asunto de las hidroeléctricas. O sea, hay dos cosas que tendríamos que revisar. Uno, esta idea general de estar buscando energías limpias, no tanto porque les preocupe el ecosistema, sino porque el petróleo pues ya se acabó. O sea, ahí hablan de 30, 40 años, 50 años, pero esencialmente el planeta ya no tiene petróleo. Y entonces estar buscando, viendo las cosas muy a largo plazo, que además así hay que verlas. La necesidad de encontrar fuentes alternas, pues esa parte hay que revisarla. ¿Cómo podríamos insertarnos en esa idea? Pero es muy pequeñito lo de Necaxa, lo de Lerma es muy, muy chiquitito. Y aquí agrego otra cosa, que en países donde se ha ido presentando este esquema privatizador, antes de subastar las riquezas más jugosas, hay una cosa que le llaman la ronda cero. Entonces, en la ronda cero es, en otros países pues es la parte más sustancial, se la queda el Estado, la parte menos sustancial se oferta para la subasta y se licita y etcétera. Pero en el caso de nuestro país no. Lo que yo alcanzo a percibir es que la ronda cero es para que te quedes con lo prácticamente viejo, con lo que ya está por agotarse, y que subastes pues la verdadera riqueza. Y en esa ronda cero hay que revisar si el gobierno dice, bueno, CFE se queda con Necaxa, Lerma, o sea, con cosas que el capital internacional no necesariamente pujará en una subasta para apropiársela. O sea, para ellos yo creo que es totalmente despreciable. No viene por Necaxa, pues, a eso me refiero. No viene por Necaxa. Entonces, a lo mejor en una especie de ronda cero, pues ahí déjales a estos 16,000 esto, en esta parte aquí, 500 acá, 100 en Lerma, tantos por acá, y pues... Tiene una importancia simbólica muy importante, pero solo simbólica. En términos de riqueza, de producción, sí. No, eso sin duda. Y además, pues, la neta es parte de nuestra historia. O sea, para nosotros, pero los neoliberales no tienen esos valores. Ellos ven varo. Donde hay varo, van por eso. Si ahí no tiene varo, aunque sea patrimonio histórico, industrial, y sea nuestra cuna y tengamos historia, pues les vale gorro. Entonces, a lo mejor, esta insistencia de Martín porque él prácticamente canta que es un hecho. Yo pues todavía, pues ya con lo desconfiado que me he hecho en estos 4 años y medio, ya es nuestra, no, pues quién sabe, o sea, él ya la cantó, pero yo, y aún siendo nuestra, las modalidades, ¿no? Pero esencialmente lo que quiero decir son dos cosas, o sea, puede ser que cedan esa parte, porque están obligados también a buscar fuentes alternas. Y dos, puede ser porque la neta al gran capital eso no le interesa. Y entonces podamos administrar los procesos. ¿Cómo podría operar? Quizás en la ronda cero, que sí aparece en las reformas, que va a haber una ronda cero. Eso sí va a ocurrir en nuestro país, tanto en petróleo como en electricidad. Entonces que también nos echáramos un clavadito en qué consiste la ronda cero. Para ver, bueno, para más claridad pues en los análisis. Bueno, una cosa adicional, yo tengo la impresión que va a empujar a otros sectores ajenos a nosotros a una lucha contra estas reformas. O sea, Lerma ya está y Necaxa ya está.
Pero en lugares donde no hay esta generación y se va a instalar algo, va a afectar a poblaciones enteras en grandes extensiones que abarcan el transcurso de varios estados. O sea, va a haber guerra, va a haber un pleito. Yo sin ser adivino, sí percibo que muchos sectores van a ser empujados a luchar por su tierra, por su agua, por su aire, por sus bosques, y no son pequeñas comunidades, sí son sectores muy, muy grandes. Y esa es otra parte que también debiéramos considerar en los análisis y en la recuperación del sindicato en un ambiente de lucha decisiva, de apoyo, porque por ahí también ya vi en las redes una gran convocatoria para el 8 de julio. Estos pueblos que ya están viendo que les van a quitar tierras, aguas, ríos, etcétera, que ya están andando proyectos en una coordinación nacional, van a hacer algo contra las reformas secundarias, van a hacer algo el 8 de julio. Y pues valdría la pena también revisar ese tipo de acciones, de respuestas, a ver cómo evoluciona. Ya lo veo. Muy bien. ¿Alguien más? A mí me surgieron otras. ¿Alguien más? No. Mira, viendo la situación, hablando de Estados Unidos, él se quiere adueñar de todo el continente. Yo vi en internet unas redes de producción y distribución a nivel nacional e internacional, o sea, todo el territorio americano, porque ellos tienen mucha necesidad de consumir mucha luz y petróleo, que es su gran producción de gente que tiene, cuando hay invierno, calor, quieren consumir mucha luz y petróleo, y nosotros vamos a ser abastecedores de ellos. Nosotros nos están dejando ya ni la materia prima. Aquí no habla de producción, quién la va a manejar, quién son los productores de luz y quién va a ser los dueños, en qué lugar les va a tocar. Aquí habla de contratos, pero ¿contratos de qué? ¿De producción o de mano de obra? Porque si nosotros como sindicato mexicano de electricistas tenemos pura mano de obra, vamos a recuperar las pocas plantas de generación que están en malas condiciones, pero resulta, ¿con qué dinero? Yo le pregunto a Mazán, hablamos de nuestros fondos que están invertidos en la industria eléctrica, ¿por qué no hacemos una cooperativa y a través de un préstamo de que sea, recuperamos nuestra zona y somos propietarios, manejada la empresa por el sindicato mexicano de electricistas? Como trabajadores jubilados que estamos y tenemos ese dinero invertido en las instalaciones de luz y fuerza, ahí hay capital económico y mano de obra, porque nosotros vamos a ser trabajadores. Y si nos ponen como trabajadores con un contrato de edificar un pueblo, una colonia, nos van a decir a ver quién cobra más barato, para que el contratista mayoritario se va a llevar la mejor lana y el que va a ejecutar la obra es el que está manejando por pesos. Yo me llevo 1 millón. Creo que en una parte señalas que deberíamos apersonarnos con las empresas privadas, es decirles, pues aquí está el personal, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿eso valdría la pena que lo haga el sindicato desde el momento en el que queden aprobar las leyes secundarias o antes de que estén aprobadas o hasta que se aprueben las reglas del mercado que van a publicar en la Comisión Reguladora y el Senado durante todo el tiempo que se dé ese periodo de transición a un mercado eléctrico? Sí, esa es mi pregunta. Otra pregunta ahí aprovechando. Partiendo que nos liquidáramos, con todo ese dinero nos alcanzaría para, ya no digo 4 o 5, una sola concesión. Una sola concesión, llámese en generación, transmisión, distribución, bueno, ya hasta la comercial, ya me pido mucho. Y con los 10 pesos que traigo en la bolsa alcanzaba. O las cooperativas, ¿no? Ah, yo digo, en cualquier, ya sea cooperativa, sea Muchas veces se ha pensado. Está buena.
No, está bien. Lo que uno encuentra, por ejemplo, en el caso de los productores independientes de energía, creo que son 29 permisos, ¿no? Que corresponden prácticamente a una unidad generadora de 250 MW y que lo que se comenta en el terreno, digamos, empresarial, tienen un valor aproximado de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Es decir, lo estoy viendo, digamos, como una condición para entrar al negocio, suponiendo que fuéramos una junta de accionistas, ¿no? Que todos vamos a aportar, bueno, pues se adquieren 2.500 millones de dólares. El sindicato, por supuesto, no lo tiene. Digamos, ese es un requisito desde el ángulo meramente, digamos, económico. ¿Quieres apostar a eso? ¿Quieres convertirte en un jugador en el mercado eléctrico mayorista? Necesitas 2.500 millones de dólares. O tener una planta de generación, ¿sí?, que te permita incidir en ese mercado. Necesitas ser propietario. El SME puede convertirse en propietario vía una cooperativa, vía una inversión. Pues sí, siempre y cuando tenga ese monto mínimo. Si no lo tiene, pues estás frito. Y además, bajo la condición de que si te conviertes en eso, solamente tienes la garantía para contratar a una cantidad reducida de compañeros, pensando en las centrales de generación. Yo no he hecho el cálculo, ¿no? Y no me gusta hablar por, digamos, aproximaciones, pero para el caso de Necaxa podemos contemplar, digamos, un máximo de unos 600. Y de ahí para abajo, ¿sí?, tal vez en las plantas más pequeñitas, unos 20, 30, pero no da para resolver el problema de trabajo de 15.000 y cacho, descontando ya los compañeros que se pensionaron. Ahora, dar el paso para hacerte o una cooperativa o una pequeña, mediana o regular empresa privada, ¿no?, pues igual se requiere un capital constitutivo que no tenemos, ¿sí? La posibilidad de que te regresen en dinero tus fondos de reserva, y estamos hablando ahí ya de muchísimo dinero, no la veo como algo viable desde el punto de vista de lo que el gobierno se ha venido planteando. Hablo tanto del gobierno del PAN, ¿sí?, como de Peña Nieto. El gobierno del PAN llegó al punto de ofrecer una empresota, ¿sí?, prestadora de servicios. Inclusive habló de buscar apoyo financiero. Digamos, un poco lo que hizo para los llamados contratistas, incluidos los esquiroles de nosotros, hacerlo más grande, ¿sí? Pero tampoco daba para resolver el problema de la contratación en aquel entonces de los 16.599 y 500 que ellos habían ofrecido que podían ser contratados por Comisión Federal de Electricidad. Yo no veo esa posibilidad en el horizonte actual. No están hablando de eso, están hablando de partir a CFE, hacer empresas productivas por segmento de la cadena productiva, las que entren en un proceso de asociación con el capital privado, mediante contratos, concesiones, etc., van a ser subsidiarias, ¿sí? Ahí va a participar el capital privado hasta menos del 50%, y en las filiales la participación queda abierta, ¿no? CFE, a través de sus empresitas productivas, puede, por ejemplo, tener una filial para la producción de equipo de control y medición, tipo tableros, o para tener una filial para la fabricación de herrajes, ¿no?, tipo estructuras, o para tener una filial en lo que se refiere a la reparación, inclusive fabricación
de transformadores como los que teníamos en Salónica, ¿sí? Pero son bajo esas condiciones, en esas condiciones, subsidiarias y filiales. Y con el capital privado, pues es un tipo de contratación abierta, como cualquier otro trabajador o sindicato frente a un patrón privado. No veo yo ahí otros esquemas donde de manera generosa el gobierno federal diga, muy bien, les entrego todo el parque de generación, ¿sí? Les entrego todas las fábricas de tableros, estructuras y herrajes, lo que hacía la reparación de transformadores, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ya ustedes administrenlo. O sea, no tenemos esa condición para constituirnos en una empresa privada. Tendría que hacerlo o bien bajo la aportación de un capital privado que aceptara entrarle por esa vía a ese negocio, ¿sí? O a través de una especie como de asociación del gobierno federal con una empresa privada que atienda las necesidades propias del Distrito Federal, pero que no sería un organismo público descentralizado, porque esta ley hace a un lado a todos los organismos públicos descentralizados. El único organismo descentralizado que va a existir, y así lo reconocen ellos, va a ser el SENACE, solamente, pero con puros trabajadores, ¿sí? Servidores públicos y empleados de confianza. Entonces, lo que yo veo en ese horizonte es la posibilidad de recuperar el trabajo, pero unos aquí, otros acá, otros aquí, unos en subsidiarias, otros en filiales y otros en empresas privadas. Pero algo así como que Yesmé es el propietario de Necaxa, no. O sea, en el marco de las leyes secundarias, unas ya dictaminadas y otras conocidas en su texto original, enviadas por Peña Nieto, no se ve esa posibilidad de que el sindicato se convierta en propietario de algunas partes de la cadena productiva. No se observa, no se ve. Nos contemplan a los trabajadores como servidores públicos, escritamente. ¿Sí? Y por eso mismo le dijo Navarrete Prida a Víctor Fuentes, eso ya tiene algunos meses, cambien sus registros sindicales, ¿sí? y comiencen a adecuar sus estructuras y sus categorías para lo que viene. Esa entrevista, recordarla, revisarla, tiene mucho valor porque anticipó inclusive lo que todavía no conocíamos en leyes secundarias, que hoy ya conocemos. Entonces, yo así la veo. Por supuesto, todo lo que se ha comentado, ¿no?, abona una discusión más pormenorizada, más al detalle. Por ejemplo, si lo vemos desde el ángulo estrictamente de la generación, estarían la posibilidad de esas plantas de generación bajo cualquiera de las formas que contempla la ley de la industria eléctrica, ¿sí?, que va a ser votada. Si vemos el campo de la distribución ligada a la comercialización, ¿sí?, sería por la vía de o empresas productivas del Estado, de Comisión Federal de Electricidad, operando nacional, estatal o regionalmente. O sea, no quiere decir que va a haber solo una empresa productiva de CFE en el terreno de la generación, ¿eh? Tampoco quiere decir que va a haber una sola empresa productiva de CFE en el terreno de la transmisión, del control de la energía. Quiere decir que se abre la posibilidad para que, dependiendo de las circunstancias locales y regionales y estatales, haya procesos de asociación, de contrato. Lo dicen para lo que ellos llaman la exclusividad de la nación en materia de control y transmisión de energía. Dicen, se va a trabajar con contratos para que los particulares realicen esos trabajos,
y no te dicen dónde se va a poner el límite. De repente, piensen ustedes en los próximos 30 años, que dicen ellos que hay que renovar completamente la estructura de transmisión. Piensen que toda esa renovación quede a cargo de empresas privadas asociadas bajo contrato con las empresas productivas de Comisión Federal de Electricidad. Pues se va a completar el ciclo de la privatización y van a decir de aquí a 30 años ya no es necesaria la exclusividad de la nación en materia de transmisión y de control, porque eso está funcionando muy bien. Ya los privados se hicieron responsables de todos, como en buena medida ocurre ya, al modelo más cercano que tenemos, en Gringolandia. Existen ahí decenas de empresas privadas en asociación con condados, con villados, como en el caso de Nueva York, que sería el ejemplo más grandote, ¿no? Por su peso económico, por su peso financiero, industrial, etcétera, etcétera, se opera de esa manera. Y sí, en alguna localidad por allá funciona una empresa que no es del Estado, tiene otra visión, sino que es de ese condado, nada más. No es bajo la visión de un Estado que centraliza todo, como en el caso de México, ¿no? Ese condado tomó la decisión de que la distribución, comercialización la realiza una pequeña asociación de ellos ahí, que le pertenece a los que integran ese condado, etcétera, etcétera. Esa es la situación. Y de ahí la importancia de entrar a ese tema en los próximos días, para el próximo miércoles, aquí en la Cámara de Senadores. Si nosotros logramos tentativamente que en un transitorio, por ejemplo, quede asentado que en la solución del tema del comodato, ¿no?, que implica disolver esa figura legaloide para que alguien se haga propietario, se debe de buscar la reinserción laboral, ¿sí?, legal y políticamente nos beneficia. No quiere decir que de ahí nada más des un paso y saltes al trabajo, pero quiere decir que vas imponiendo condiciones para la recuperación del trabajo. Si logramos que lo que se votó en la Asamblea Legislativa, que utilizó el viejo concepto de organismo público descentralizado, sea enmendado a su llegada al Congreso de la Unión para discutir la posibilidad de que la metrópoli, comenzando por la Ciudad de México y el Distrito Federal, pueda contar no con un organismo público descentralizado, sino en una asociación, tener la garantía de la prestación del servicio eléctrico, tanto el público como el privado. Pues eso también es un avance. No va a caer eso solo, pero por supuesto que es una garantía que tú vas construyendo el puente para la recuperación del trabajo. Ahí doy un dato adicional. Antier o ayer salió una nota, no me acuerdo de qué periódico, creo que fue La Jornada, donde habla de una inversión de más de 2.000 millones de pesos para cambiar todo el sistema de alumbrado público. No sé si alguien la vio. Bueno, esa es materia de nosotros, ¿eh? Y me acordé de cuando todavía Líneas Aéreas tenía el alumbrado público. Sí. Sí. Y cuando vienen las individuales y nos la quitaron. Así es. Bueno, entonces, alguien te va a decir, pero eso ya no lo tenían ustedes, pero podemos optar por eso. De tal manera que a nivel del Distrito Federal o a nivel delegacional comiencen a hacer contratados nuestros compañeros. Porque sí, se van a cambiar todas las luminarias públicas, pero después, ¿quién les da el mantenimiento? ¿Quién las opera? Pues ahí hay una posibilidad real. Es decir, ese tipo de posibilidades no pasa en estos momentos por la votación en la Cámara de Senadores. ¿Sí me explico? Pero cuando
eso se vote y el Distrito Federal quede facultado para hacer todo eso a través de una empresa asociada, tú ya vas a estar ahí. Entonces, esa materia de trabajo hay que, digamos, decirle a Mancera, más allá de la retórica, bueno, pues da una muestra concreta, que sean los trabajadores, ¿sí? Porque no tienen ellos la capacidad operativa y técnica y laboral para asumir ese compromiso, tiene que ser con nosotros. Si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los contratistas. Entonces, eso es algo que podemos reclamar desde ahorita. Y hablando de las empresas privadas que tienen ya sus oficinas aquí, están esperando o ya están repartiendo el pastel como Iberdrola, ¿no? ¿Son nuestros enemigos de clase? Sí. Pero con ellos tenemos que contratarlos en las condiciones actuales. Y entonces, da el primer paso. Yo iría a esas oficinas, buscaría una entrevista con esos directivos para decirles, así están las cosas, así las estamos viendo, y va a ser inevitable nuestra relación desde el punto de vista de la contratación, de la materia y la zona de trabajo. Entonces, es una forma es algo muy formal, pero aquí está mi carta de presentación, aquí están los documentos que me acreditan el Sindicato Mexicano de Electricistas, aquí está yo como secretario general, me estoy acreditando para lo que viene. Yo pensé mucho en decir eso, ¿no? Desde el ángulo de quien tiene una visión de ver al patrón como tu enemigo de clase. Pero así funcionamos con la Mexican Light, así funcionamos después con Compañía de Luz y finalmente con Luz y Fuerza ya como un organismo público descentralizado. Porque no van a venir, no los vas a ver formados aquí. Están diciendo, oigan, voy a hacer este trabajo allá, tienen trabajadores que me propongan que reúnan estos perfiles. No lo van a hacer. Y si nosotros no damos ese paso, ellos no lo van a dar. Mejor para ellos. Pero si lo damos, no quiere decir que se van a postrar a nuestros pies, quiere decir que nos van a contemplar como un interlocutor para eventuales contrataciones. Y tenemos que dar ese paso. Yo le decía a Martín todavía hace algunas semanas, piensa en ir o sentarte en esas oficinas y decirles, secretario general del ESME, nos vamos a ver y es mejor que nos conozcamos antes. Es básico, hasta para un duelo lleva uno los padrinos, ¿no? Bueno, las historias que nos conocen, ¿no? Y se cruzan las cartas presentación antes de matarse a balazos, ¿no? Pero eso es indispensable. Es decir, tenemos... ¿Ya habría alguna argumentación, no? Tenemos la mano de obra calificada, claro. Esta es nuestra zona de trabajo, claro. O así, ¿no? Sí. Esa es nuestra materia de trabajo. Y ese es mi registro. Y les vamos a disputar la titularidad del contrato allí donde contraten a trabajadores que no sean nuestros y los vamos a ir a afiliar y nos vamos a ir a recuentos, ¿no? Si no quieren contratar a nuestra gente. Más o menos tendría que ser así, ¿no? Porque sí, es una disputa. La ley del trabajo todavía, con las modificaciones que tuvo, sigue contemplando aquello de que los sí. trabajadores pueden elegir sí. al mayor la representatividad, la mayor representatividad profesional, ¿no? Para el término. O sea, el sindicato que los trabajadores decidan es el que se queda con la titularidad del contrato, porque van a ser contratos en cada empresa y vamos a ir a esa pelea. Pero aquí tú hablas de llegar al sitio antes de que se dé el hecho. O sea, para evitar los conflictos. Claro. Aquí está nuestra mano de obra calificada con esta experiencia centenaria. Esa parte creo que sí está muy clara, ¿no? Inclusive en las condiciones anteriores de la reforma constitucional, para la Comisión Federal de Electricidad, todo el trabajo de construcción, el civil, eléctrico, el mecánico, no era considerado parte sustantiva de su materia de trabajo y la soltaban a los contratistas. Eso sí, afiliaban a los trabajadores y les imponían la cuota sindical. En las condiciones actuales
Eso en buena medida van a ser las filiales, ¿sí? Es decir, empresas constituidas para hacer esos trabajos de desplante, digamos, ¿sí? Y después se acabó el trabajo hasta que haya otra obra. Esa es parte también de la discusión, porque tenemos una buena cantidad de compañeros que a octubre del 2009 estaban en construcción o estaban en áreas de servicio que en las condiciones anteriores en la Comisión Federal de Electricidad eran para terceros, lo que le llaman el outsourcing, inclusive desde el punto de vista del trabajo comercial, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Mostrarnos la complejidad del asunto, que no quiere decir que por complejo no se entienda, quiere decir que se requieren diferentes tipos de soluciones y de alternativas en el mayor interés que nos tiene en este momento, que es la recuperación del trabajo. Va a ser así, en una condición compleja, diversa, matizada, no como si hubiera un solo patrón, sino con diferentes patrones. Y si eso lo entendemos, como todo, uno puede estar, algunos de nosotros hemos estado exactamente allá abajo, en el suelo, ¿no? Cada quien tiene su experiencia de vida, donde tú dices, caí hasta el fondo, ¿sí? Si nosotros entendemos esa situación, va a ser mucho más fácil organizar la pelea y recuperar lo que nos han arrebatado. Comprender la realidad simplemente. No estás esperando porque a veces como que estamos esperando que al fin que allá arriba se ha de estar ya negociando, ¿verdad? Y pronto nos van a dar los 16,000 puestos de trabajo y ya no hay que hacer tiempo. Y pues no, más bien es una realidad compleja. Como han visto, hay una diversidad de enfoques, ¿sí? Pero, digamos, nuestro principal pivote es el interés real y no el afán teórico. El interés real por conocer la complejidad para mejor encontrar soluciones al problema, que ahí les va mi optimismo, ¿no? Pero me lo critican, vamos a recuperar el trabajo. Yo no veo el problema ya ahí. Sí, va a implicar una negociación compleja, ¿sí? Pero aún en las peores circunstancias vamos a recuperar el trabajo. El horizonte que estamos visualizando es para ver por dónde vamos a transitar en los próximos años, ya trabajando bajo las condiciones precarias que sean, término que a algunos no les gusta, que dicen si ya habíamos perdido todo, pues ya no importa lo precario que sea, pues importa. Primero, porque no debemos de perder nunca la brújula de lo que es nuestro contrato colectivo de trabajo. Aunque diga la Junta y la Suprema que ya fue vencido, hay que conservarlo y leerlo, porque nos va a ser muy útil en cualquier negociación y en cualquier lucha. Ese contrato es el reflejo real de los niveles de conciencia de clase que alcanzamos. La conciencia de clase no es solamente la decisión por cambiar el tipo de sociedad que nos explota, ¿eh? También es cómo vamos haciendo los peldaños para alcanzar eso, discutiendo jornada de trabajo, horarios de trabajo, condiciones de seguridad y higiene. ¿Sí? Cada cláusula del contrato es parte de esa historia del sindicato. Si nosotros, bajo las condiciones privatizadoras, lo enviamos al baúl de los recuerdos, estamos fritos. Hoy más que nunca, aunque digan que ya fue vencido, hay que tener el contrato en la mente, para todo, ¿sí? Porque ese va a ser nuestro gran referente, nuestra gran herramienta. Nuestro programa de lucha. Sí, desde el punto de vista de lo que somos, un gremio, pero también desde el punto de vista de lo que queremos ser, si queremos transformar esta sociedad. Ahí quedó la famosa cláusula 2, con una cercanía, no al 100, pero sí una cercanía
con intenciones de crecer, de lo que es consejos obreros, comisiones obreras, es decir, poder de los trabajadores en los procesos de producción. El cambio no es solamente estatizar, sino quién controla la producción. Ahí está esa experiencia de la cláusula de eso poco se habla ahora, ¿no? Pero ahí está una experiencia de varias décadas del sindicato por controlar. La lucha por lo de la mano enguantada, la lucha por el riesgo eléctrico, es una hazaña desde el punto de vista de controlar un proceso productivo. Aún bajo condiciones socialistas o de estatización, ¿sí?, el trabajador sigue viviendo la opresión de condiciones de trabajo, aunque ya no sean de salario. La sigue viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te imponen un ritmo de trabajo, te imponen condiciones de trabajo, te imponen todo. Y tú, por un salario, apechugas con todo. ¿Sí? Entonces, cambiar ese modelo de explotación, ya no en lo económico, sino de lo que es tu fuerza de trabajo y tu humanidad, es fundamental. Y mucho de eso está en el contrato colectivo de trabajo. Trabajo penoso, por ejemplo. Toda una experiencia de décadas. No hablo de las prestaciones, hablo de las condiciones. La posibilidad de parar cualquier proceso productivo cuando se advierta por una comisión de trabajadores que no se reúnen las condiciones de trabajo necesarias, que no cuentas con el equipo, que no cuentas con la herramienta, que no cuentas con las condiciones ambientales. O sea, eso es fundamental en cualquier negociación. ¿Sí? Yo no estaría peleando al inicio un mayor salario, sino condiciones de trabajo. Porque buenas condiciones de trabajo son las que te van a permitir remontar por un mejor salario y prestaciones. Entonces ahí hay toda una discusión, ¿eh? Eso no lo hemos abordado aquí, porque aquí lo único que dicen es que se van a respetar tus derechos conforme a la ley, ¿sí? Y se acabó. Y queremos que sea conforme a la ley, conforme al contrato colectivo de trabajo. Esa también es una propuesta, ¿sí?, en términos del Congreso de la Unión, senadores. Pero eso es un sueño, Almazán. Pues sí, pero si no comienzas a soñar con ello, aunque nos digan que no, y además, ¿por qué aceptar de antemano un rechazo sin haberlo puesto en la mesa? Yo prefiero ponerlo en la mesa y que me digan que no, a quedarme con la idea dentro y nunca intentar llevarlo a lo concreto. Eso es básico. Eso es luchar por ideales. ¿Cuántas veces les dijeron que no? Muchas veces. ¿Cuántas veces fuimos allá, a la Secretaría del Trabajo, con los mutilados, los quemados, hasta que se rindieron, hasta que dijeron que era mentira, que todo estaba fácil, ahí están los hechos? Ahí se fueron mutilados, quemados, discapacitados, se le pararon enfrente a Farel hasta que tuvo que doblar las manos. Y eso no se logró en un año, fueron muchos años de lucha. Y acá es lo mismo, acá tiene que ser lo mismo. Nada más es una pregunta muy superficial. Ahorita que estaba escuchando al compañero Almazán, yo no había entendido a grandes rasgos, a rato que regresemos a trabajar, que la condición principal es esa, las condiciones en que vamos a empezar a trabajar para poder escalar a algo que tuvimos todavía antes de 4 años, 8 meses. Y mi pregunta, así muy superficial, no sé si ustedes gustan de risa, es, supongamos, o es el salario que teníamos, ¿ese es respetable o es igual? No sabemos. En sí esa es mi duda. Bueno, yo y otro grupo de compañeros antes de 2009, cuando yo todavía era trabajador, todavía no me jubilaba, estaba hablando de antes del 2005, yo hice muchos estudios comparativos sobre rangos salariales en México. Y desde 1972 nosotros tomamos la punta en cuanto a salario promedio industrial,
nos conservamos en esa punta. Estuvieron con nosotros subieros, petroleros, por supuesto los electricistas de CFE, que prácticamente lo que nosotros ganábamos en prestaciones, en cláusulas de contrato y en salario, inmediatamente pasaba la abuela Rodríguez a firmar con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Diciendo, ustedes pelean y yo paso por lo mío. Estuvimos en ese rango salarial de los salarios más elevados a nivel nacional, pero ya en aquellos años los mismos salarios industriales eléctricos eran fuera de México, Estados Unidos y Canadá 8 veces más. Habló lo mismo de linieros, de cableros, de electricistas, de operadores, ¿sí? Tuvimos, bueno, yo tuve acceso a esos contratos colectivos de trabajo de los similares en Canadá y Estados Unidos. Todavía hay estudios de esa naturaleza que pueden ser consultados. Ellos estaban multiplicados por 8. Nosotros en México éramos de los más altos. ¿Sí? Y salvo un no tan pequeño porcentaje, como de un 20 y tantos %, sobre todo de las áreas de construcción, los demás estaban muy por encima de la media nacional, pero este pequeño sector de construcción, un 20 y tantos %, tocaba umbrales de pobreza, también conforme a estudios de salario y poder adquisitivo de la época y del maestro Lozano, ¿no? Se me olvidó ahorita su apellido, pero él tiene todavía un taller de economía y salario en la UNAM, en la Facultad de Economía, lástima que se fue Mario, por él se acuerda más de eso. O sea, estábamos muy por arriba. ¿Sí? Ser electricista era, como decían en la época, tú llegabas a una fiesta con tu camisola de luz y fuerza y puta madre te iban a sacar a bailar. Eras un partido, imagínate, un salario muy por arriba de los mínimos, ¿sí? Con prestaciones, o sea, no. Casa en las electricistas. Éramos lo que llamaban para otros países la aristocracia obrera, o sea, trabajadores con muy buenas condiciones de trabajo, prestaciones y salario. ¿Sí? Eso tampoco debemos olvidar. Claro, como dicen bien, el mejor salario no elimina la explotación, ¿de acuerdo? Pero en el marco de esa lucha, si tú aspiras a tener un buen salario y prestaciones, tienes que reconocerlo como un horizonte de vida digna, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia. Voy a hacer una comparación un poco boba para que mejor se entienda esto. En aquellos años fuimos a dar apoyo a los electricistas cubanos en pleno periodo especial, 1991. Tú comparabas sus condiciones salariales y de prestaciones con nosotros, estábamos muy por arriba. La única diferencia a favor de ellos es que ellos controlaban sus condiciones de seguridad y higiene y tenían muchos apoyos para lo que acá conocemos como los riesgos de trabajo. Ahí sí nos llevaban una ventaja enorme, no así en el terreno económico y de prestaciones, ¿sí? Pero eso no se me olvida. En aquellos años buscamos que fueran compañeros de nosotros y fueron, ¿no? A recibir terapias por riesgos de trabajo y regresaban así que maravillados, ¿no? Pero también les llamaba mucho la atención lo que nosotros habíamos conseguido acá en el terreno de reducir el tiempo de servicios para la jubilación. Allá ellos lo sustituían con algo que acá nos recomendó el doctor Jorge Fernández Osorio, que era una rotación completa para reducir los tiempos de exposición en riesgo eléctrico. Estoy hablando de la parte más cabrona de un trabajador electricista, que es la exposición a la línea viva, pero igual todo el capítulo o toda la cláusula relativa, creo que la 40 y tantos, todo lo que es trabajo penoso, cambios de temperatura, alturas, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos excelentemente bien, éramos un ejemplo a seguir y eso no se nos puede olvidar, menos ahora que vamos a entrar en un proceso complejo de negociación de salario y de condiciones de trabajo.
Yo apuesto más por comenzar a controlar las condiciones de trabajo. Apuesto más a luchar de entrada por eso, más que por un salario que no va a romper la media, salvo para algunas categorías que se van a disputar las empresas privadas, ¿no?, para operar, ¿no?, sobre todo, pero van a ser raros esos casos. ¿Que vamos a estar similar o vamos a estar más bajo? Eso depende de la negociación, porque igual nos pueden colocar al salario mínimo de un electricista, que está tantito arriba de los 60 y tantos pesos, ¿sí?, que podemos tomar nuestros propios salarios como una referencia. O sea, tomar como una referencia nuestros propios salarios en cualquier proceso de negociación. Va a ser una negociación, vamos a alcanzar unas cosas y van a quedar pendientes otras, muchas. Pero yo prefiero eso ya con nuestra gente trabajando, eso es claro. Y el tiempo, puedo decir que lo tenemos ya para reloj. No me preocupa tanto lo del seguro social, porque eso como quiera lo recuperamos, aunque venzan los 6 años. Los que dicen 5 años, pues yo no sé dónde sacaron 5 años. No, yo tampoco sé, son 3 y 6 años. Si dado ese periodo no se tiene trabajo, tienes que volver a trabajar para recuperar lo acumulado y sumar el tiempo que no estuviste trabajando, por supuesto. Esa es una. Esa no la considero tan agresiva. Lo que considero muy agresivo es el vencimiento del periodo de prescripción de la sentencia de la Suprema Corte que dejó en firme el laudo de la Junta Federal. La Suprema fue el 30 de enero y el laudo lo ratifica la propia Junta, su propio laudo, el 20 y tantos de febrero. No tengo el dato exacto, pero es el 20 y tantos de febrero. Si de aquí a esas fechas, estoy hablando de 8 meses, no hemos recuperado el trabajo, ese es contrarreloj, ese dinero en nuestra liquidación se pierde. Se pierde, así lo establece la ley. No sé si localizaste esa parte del artículo de la Ley Federal de Trabajo. Ahora, si recuperamos el trabajo antes, ese dinero va a ser parte del fondeo, parecido al de los compañeros que se acaban de pensionar, ¿sí?, porque no será la 64. Eso lo tengo muy claro y no me gusta en ese terreno generar expectativas o falsas expectativas. Que debemos pugnar porque sea lo más que se pueda acercar, sí. Pero como se resolvió el asunto de las pensiones, ¿sí?, me hace suponer que ese es el techo del que vamos a partir. No quiere decir que sea igual, quiere decir que de ahí vamos a partir con posibilidades de que lo podamos mejorar por una razón muy simple. Los que se pensionaron con tiempo de servicios. Los que se van a pensionar a futuro recuperando el trabajo, se van a pensionar con otro tiempo de servicios y en otras condiciones políticas, ¿sí?, que pueden ser las de este gobierno para los que se jubilen, se pensionen antes del 2018 y que pueden ser muy diferentes si logramos derrocarlos a los que se jubilen después del 2018. Pero vamos a partir de ese piso. No nos van a contratar diciendo, y aquí está 64 si los estábamos esperando.